Voy a leer ahora Lucas capítulo 23. Van a encontrar una copia del Evangelio de Lucas frente a ustedes. Lucas capítulo 23. Todo el grupo se levantó y llevó a Jesús ante Pilato, donde comenzaron a acusarlo. Atrapamos a este hombre engañando a nuestra gente, diciéndoles que no pagaran los impuestos al emperador y afirmando que era él mismo el Cristo, un rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, respondió Jesús. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro razón para condenar a este hombre. Pero insistieron aún más fuerte. Está provocando un motín entre la gente en toda Judea con su enseñanza. Comenzó en Galilea y ahora ha venido aquí. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó, ¿es este hombre Galileo? Cuando supo que Jesús era de la región gobernada por Herodes, lo envió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús porque había oído hablar de él y hacía mucho tiempo que quería verlo. Esperaba ver a Jesús hacer algún milagro. Entonces Herodes le hizo a Jesús muchas preguntas, pero Jesús no respondió una palabra. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley se adelantaron e hicieron fuertes acusaciones contra Jesús. Herodes y sus soldados se burlaron de Jesús y lo trataron con desprecio. Le pusieron un manto delicado y lo enviaron de vuelta a Pilato. Ese mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Habían sido enemigos antes de eso. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, los líderes y el pueblo y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre y dijeron que estaba engañando al pueblo. Lo he examinado ahora en su presencia y no lo he encontrado culpable de ninguno de los crímenes de los que lo acusan. Ni Herodes lo encontró culpable porque nos lo envió de vuelta. No hay nada que este hombre haya hecho para merecer la muerte. Haré que lo golpeen y lo dejaré ir. En cada fiesta de Pascua, Pilato tenía que poner en libertad a un preso para ellos. Toda la multitud gritó, mátalo, libera a Barrabás para nosotros. Barrabás había sido puesto en prisión por un motín que había tenido lugar en la ciudad y por asesinato. Pilato quería liberar a Jesús, así que llamó a la multitud de nuevo, pero ellos gritaron, a la cruz con él, a la cruz. Pilato les dijo la tercera vez, ¿pero qué crimen ha cometido? No puedo encontrar nada que haya hecho para merecer la muerte. Haré que lo azoten y lo voy a liberar. Pero siguieron gritando a todo pulmón que Jesús debería ser clavado en la cruz. Y finalmente, su griterío ganó. Así que Pilato dictó la sentencia sobre Jesús que le pedían. Liberó al hombre que querían, el que había sido puesto en la cárcel por alboroto y asesinato, y le entregaron a Jesús para que hiciera lo que ellos deseaban. Se llevaron a Jesús y se encontraron con un hombre llamado Simón, de Cirene, que venía a la ciudad del campo. Lo agarraron y le pusieron la cruz encima, y le hicieron llevar detrás de Jesús. Una gran multitud de gente lo seguía. Entre ellos había algunas mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes y sus hijos, porque vienen días en que dirán, qué afortunadas son las mujeres que nunca tuvieron hijos, que nunca dieron a luz bebés, que nunca los amamantaron. Ese será el tiempo en que dirán a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, escondednos. Porque si tal cosas como estas se hacen cuando la leña está verde, ¿cómo será cuando esté seca? Tomaron otros dos también, ambos criminales, para darles la muerte con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado el Calvario, clavaron a Jesús en la cruz allí, y los dos criminales, uno a su derecha, uno a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Se repartieron su ropa entre ellos, tirando dados. La gente se quedó mirando, mientras los líderes judíos se burlaban de él. Salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías que Dios ha elegido. Los soldados también se burlaron de él. Se le acercaron y le ofrecieron vino barato. Y le dijeron, sálvate si eres el rey de los judíos. Estas palabras estaban escritas arriba suyo. Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que colgaba allí le lanzaba insultos. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, sin embargo, lo reprendió diciendo, ¿no temes a Dios?
Todos estamos bajo la misma sentencia. La nuestra, sin embargo, es la correcta, porque estamos recibiendo lo que merecemos por lo que hicimos. Pero Él no ha hecho nada malo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas como rey. Jesús le dijo, te digo esto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran como las 12 en punto cuando el sol dejó de brillar y la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y la cortina que colgaba en el templo se rasgó en dos. Y Jesús gritó en voz alta, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo esto y murió. El oficial del ejército vio lo que había sucedido y alabó a Dios diciendo, ciertamente era un buen hombre. Cuando la gente que se había reunido allí para ver el espectáculo vio lo sucedido, todos regresaron a sus casas golpeándose el pecho. Todos los que conocían personalmente a Jesús, incluidas las mujeres que lo siguieron desde Galilea, se pararon a la distancia para ver estas cosas. Había un hombre llamado José, del pueblo judío de Arimatea. Era un hombre bueno y honorable, y esperaba la venida del reino de Dios. Aunque era miembro del consejo, él no había estado de acuerdo con su decisión y acción. Fue a la presencia de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino y lo colocó en una tumba que había sido excavada y que nunca se había usado. Era viernes y el día de reposo estaba por comenzar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José y vieron la tumba y cómo pusieron el cuerpo de Jesús en ella. Luego regresaron a casa y prepararon las especias y ungüentos para el cuerpo y en el sábado descansaron como mandaba la ley. Cuando leemos de nuevo la historia del Viernes Santo, nos sorprende que esté escrita de manera muy diferente al periodismo moderno. Si estuviéramos escribiendo esta historia, nos hubiéramos detenido en el dolor de Jesús, hubiéramos descrito con adjetivos púrpuras el dolor cuando esos clavos fueron atravesados. Habríamos dado una descripción más baja del horror, la sangre y las multitudes. Y sin embargo, aquí tenemos la palabra de Dios. Es el relato más directo, simple y directo de lo que sucedió. No hay una palabra, realmente un sentimiento de sentimientos. No se está jugando con el dolor. No hay una descripción de las emociones. Solo están los hechos de lo que se hizo y lo que se dijo. Y esto quiero decirles primero esta tarde, que su fe debe estar en los hechos y no en los sentimientos, en lo que se hizo y lo que se dijo, no en lo que se sintió. Y aunque no puedes evitar tener sentimientos muy profundos cuando lees esta historia, es la fe en los hechos lo que es lo importante. Entonces vamos a ver ahora los hechos durante la próxima media hora. Vamos a ver Lucas 23. Hemos visto esto antes hace algunos años, pero miremoslo de nuevo. Y la cosa en la que la palabra de Dios se concentra no es el dolor. No podemos saber, no podemos decir qué dolores tuvo que soportar, pero el hecho es que creemos que fue por nosotros. Él fue colgado y sufrió allí, por eso, por nosotros. El énfasis en este capítulo está en las personas, la gente. El énfasis está en los individuos y cómo reaccionaron a los hechos. Jesús estaba en una cruz. Pero todo lo que se dice señala nuestra atención a las diversas personas reunidas alrededor de esa cruz y cómo respondían o reaccionaban a ella, viniendo hacia esa cruz o huyendo de ella, profundamente conmovidos o haciendo bromas. Y en algún lugar, a medida que avanzamos en este capítulo 23, en algún lugar estás tú. En algún punto, el Espíritu Santo va a decir, ahí es donde habrías estado ese día. Ese es el grupo con el que habrías estado. Eso es lo que habrías estado diciendo. Eso es lo que habrías estado haciendo. Y quiero que estés completamente abierto ahora al Espíritu Santo y te llevo a través de la historia nuevamente y miro a cada una de las personas. Podrías decir una cosa.
Señor, soy yo, y pedirle al Señor que señale tu lugar en la historia. ¿Saben? Una misionera en la India que... No es una misionera, Dame Claire, sino esa encantadora cantante que se fue a la India y cantó un domingo de Pascua al aire libre en la orilla de un río para cientos de indios y europeos reunidos en las orillas del río, y cantó con su inigualable voz muchas canciones seculares y sagradas, pero terminó con: ¿estabas ahí cuando crucificaron a mi Señor? ¿Estabas ahí? Cuando terminó de cantarla, hubo un gran silencio que descendió sobre toda la multitud, y luego alguien gritó: ¡sí! Todos estábamos allí. ¿Pero dónde hubiésemos estado? Les digo esto, ninguno de nosotros hubiera estado en la cruz con Él. Ninguno de nosotros. Ninguno hubiera tenido el coraje de decir: soy un seguidor suyo, y entonces puedes ponerme en una cruz también. Nadie hizo eso. Los únicos otros en cruces habían sido puestos allí en contra de su voluntad. Así que no nos veremos en la cruz mientras estudiamos este capítulo. Esa es una verdad profunda que podemos considerar en otro momento, que fuimos crucificados con Él. Pero esta tarde no miren en la cruz. No estamos ahí. Jesús está solo en la cruz esta tarde. Estás en otro lado, en la multitud, en alguna parte. Vamos a tomar el capítulo en 4 secciones, y en cada sección hay 2 personas a las que mirar, lo que hace 8 personas en total. Y luego, en buena medida, llegaremos al final y encontraremos que nos hemos saltado a alguien, solamente uno, y tendremos un noveno. Y una de esas 9 personas es usted mismo. Solo uno, en ese momento. La primera parte de la historia habla del juicio. Un juicio injusto, si alguna vez hubo uno. Interesante como el juicio comenzó en un ambiente religioso en la casa del sumo sacerdote, y lo condenaron en un cargo religioso de blasfemia diciendo que era el Hijo de Dios. Pero tan pronto como ellos lo trasladaron al ámbito político, cambiaron el cargo de religioso a político, y lo acusaron de insurrección, lo acusaron de alborotar a la gente, lo acusaron de desalentar el pago de impuestos. Lo acusaron de asumir la realeza. Cada uno de estos 3 cargos era una mentira descarada. Una mentira descarada. Nunca había empezado una rebelión. Nunca había prohibido los impuestos. Les había dicho que pagaran al César lo que era del César. Ciertamente no había asumido la realeza. Querían hacerlo rey hace meses en Galilea, pero él se había negado. Esos cargos eran falsos, no eran ciertos. Y Jesús estaba siendo calumniado a través de labios humanos por el mismo príncipe de las mentiras, Satanás. Hay 2 personas que quiero que vean ahora. Una es Pilato y la otra es Herodes. ¿Son estos tu reflejo en el espejo? Pilato es una extraña contradicción. Un hombre que quería hacer lo correcto, pero no lo hizo. Un hombre que sabía lo que debía hacer, pero no se atrevía a hacerlo. Y tenemos que hacer esta pregunta sobre este personaje enigmático. ¿Por qué este hombre, que era el hombre más poderoso en esta escena, que no tenía nadie por encima de él en esta escena, que era el hombre con el poder de la vida y la muerte en sus manos? ¿Por qué ese hombre, en la parte superior de la escena, no pudo hacer lo que sabía que debía hacer? No podía alegar que le habían dado órdenes, no podía decir que estaba al final de la escalera y en el último peldaño y alguien más arriba le dijo que crucificara a Jesús. No tenía ninguna excusa. ¿Por qué se derrumbó entonces? ¿Por qué falló en el momento crucial? ¿Por qué este hombre se convirtió en un cobarde moral? La respuesta es muy simple. Tenía un pasado y lo chantajearon. La multitud lo estaba chantajeando. Verán, este hombre estaba en su primera posición de poder. Se había levantado desde el fondo. Había nacido esclavo, pero se había ganado su libertad y ascendió en la escala social, y sabemos que lo hizo lamiendo las botas de los hombres por encima de él y pisando la cabeza del hombre debajo de él. Y subió y ahora era gobernador. Sé que estaba en una pequeña provincia al final del imperio, pero era gobernador. Estaba subiendo la escalera. Era lo más alto que podía llegar. Pero en su camino hacia arriba ya había cometido algunos errores muy tontos.
2 veces desde que llegó a gobernar a los judíos, 3 años antes de estos eventos, 2 veces había cometido un error. Primero había entrado en Jerusalén, en el templo, llevando el águila romana. Ya sea que estuviera al tanto o no de la ley judía sobre las imágenes talladas en la adoración de Dios, no lo sé, pero fue un error y comenzó un motín. Y sofocó ese motín con derramamiento de sangre. Fue un mal comienzo, un hombre que mostró poca sensibilidad. Y el segundo error fue cuando trató de mejorar el suministro de agua de Jerusalén y construyó un acueducto en la ciudad que todavía se puede ver hoy. Y para financiar este costoso proyecto robó dinero de la tesorería del templo. Cuando esto se descubrió, estalló otro motín y él disfrazó a sus soldados con ropas civiles y los envió con espadas debajo de sus ropas. Cuando la multitud se puso difícil, soltó a los soldados, pero resultó mucho peor de lo que pretendía, y la sangre de los galileos se mezcló con los sacrificios. Error número 2. La historia de estos 2 errores llegó a Roma, y Pilato recibió un ultimátum. Un error más como este, un error más al gobernar a esta gente, los judíos, y te quedas sin trabajo. Y veremos que Pilato está al borde de un precipicio y la multitud podría decir, lo contaremos, lo vamos a contar. ¿No nos das lo que queremos ahora? Y serás denunciado directamente al César. Vamos a empezar otro motín, estarás acabado. Y este hombre, por su pasado, se volvió un cobarde. Y ha pasado a la historia cristiana, a la historia misma, como un cobarde moral. Por su pasado. Y aunque su esposa le rogó, y tenía una buena esposa, y había tenido un buen sueño sobre un buen hombre, y ella dijo, Pilato, no hagas esto, te arruinará, no lo hagas. Él siguió adelante y lo hizo. Y cuando decimos el credo cristiano, incluimos a 2 seres humanos, cuando declaramos nuestra fe. Recordamos a la mujer que trajo a Jesús al mundo y al hombre que lo expulsó. Sufrió bajo el gobierno de Poncio Pilato. Fue un cobarde debido a su pasado. Pilato pasó ansiosamente la pelota a Herodes al enterarse de que Jesús había sido criado en Galilea, en el norte, que no era realmente su territorio. En realidad, Jesús había nacido en Belén, territorio de Pilato, pero eso no se sabía en esa época. Todos pensaban que venía del norte y ese era el territorio de Herodes. Así que lo llevaron a Herodes. Herodes era un hombre de sentidos y amaba las sensaciones. Herodes amaba el espectáculo, amaba a los prestidigitadores, amaba el entretenimiento. Y Herodes se frotó las manos y dijo, Jesús viene, es genial, quiero verlo hacer un milagro. Quiero ver milagros, quiero ver sensaciones, quiero ver que sucedan cosas asombrosas. Herodes estaba preparado para ver, pero no para creer. Estaba preparado para que sus sentidos se estimularan, pero no para que su fe se despertara. Estaba preparado para tener cosas en este mundo, pero no para pensar en el siguiente. Y sabemos por su pasado y sabemos por su vida que era un hombre que vivía puramente de las cosas materiales. Y Jesús fue enviado a Herodes por Pilato, y Herodes estaba allí lleno de entretenimiento, lleno de posesiones materiales, lleno de este mundo, lleno de las cosas que titilan y hacen cosquillas. Y dijo, Jesús, he estado esperando para verte. Vamos a ver que hagas uno de tus milagros. Sal y encuentra un cojo, ve y encuentra un cadáver si puedes. Puedes resucitar a los muertos, encuentra un ciego. Trae a alguien y veamos qué puedes hacer. ¿Ven a Herodes? Hay algo en Herodes que es inquietante. Herodes es completamente mundano. Así que cuando Jesús se paró frente a Herodes, Jesús mantuvo la boca bien apretada. Vamos, haz algo por nosotros. No hay respuesta. ¿No nos hablas? No hay respuesta. Silencio total. Es un hecho triste que si eres tan mundano y estás tan atado al entretenimiento mundano, con las cosas que ofrece este mundo, que no escucharás nada de Jesús. No puede hablar con una persona así. Una persona que solo quiere lo sensacional, solo quiere lo emocionante, solo quiere algo que será una maravilla de 9 días y luego se secará. Y luego algo más que pasará de una cosa a la siguiente. Tiene un apetito insaciable por la novedad. Jesús no vino a traer novedad a la gente. No vino a traer nada nuevo. Vino a traer algo verdadero. Por eso la historia que les cuento esta tarde no es nueva. Es verdad, no es sensacional, no es una novedad,
No es entretenimiento. Y si vinimos por entretenimiento, si vinimos solo porque nos gusta la música, entonces hay algo mal. Y Jesús no hablará. Herodes, Jesús, ¿me estás hablando? No, yo no hablo con Herodes. Vamos a seguir ahora y ver la siguiente etapa del día, que fue el viaje. Versículos 26 al 31. El viaje a través de las calles, la vía dolorosa. Algunos de ustedes han ido por ese camino. Es un camino ventoso y les intriga por qué va así. Y la respuesta es muy simple. Tomaron la ruta más larga posible a través de la ciudad. Si Jesús estuviera siendo crucificado en la colina de Santa Catalina, en Guildford, y hubiera sido condenado a muerte en este edificio, lo llevarían por la calle principal, por la calle norte, por Woodchurch Road, de regreso junto a la universidad a lo largo de Portsmouth Road hasta St. Catherine's Hill, hasta la colina, para que el viaje fuera largo y toda la población viera lo que le sucede a los que desobedecen a los romanos. Y marchando frente al pobre prisionero, iría un soldado con una gran pizarra y en ella estaría escrito su crimen. Asesino, ladrón, para que la multitud pudiera ver y todo lo que resultaba. Hace menos de 3 siglos, la gente solía pararse en el arco de mármol para ver cómo ahorcaban a los niños por robar 5 chelines en pan. ¿Sabían que todavía hay un triángulo de piedra cerca del arco de mármol donde está la horca de Tyburn y donde la multitud acudía a ver la gente asesinada? No hace mucho que Inglaterra tenía esto, y me temo que ahora lo estamos consiguiendo de vuelta porque la violencia en la pantalla es solo otra forma de disfrutar eso, y de ver a las personas lastimarse, y emocionarse con eso. Estamos volviendo al tipo de negocio que sucedía aquí cuando la multitud disfrutaba de ver violencia. Hay un paso solamente de verla en la pantalla a verla en la realidad. Así que la multitud resultó una gran multitud de gente que lo siguió, y moviéndose por las calles iban con el soldado, y en ese cartel estaba escrita la última medida desesperada de Pilato para servir a su propia conciencia. Este es el rey de los judíos. Es una palabra desafiante. Desafiante de Pilato. Así que anduvo a través de las calles y ahora aparecen 2 personas más. Primero hay un hombre de África, con piel negra. Está en la multitud. No sé por qué está allí. ¿Ha venido para la Pascua? Ha venido de lo que ahora es Libia, en el norte de África. Y mientras Jesús lleva la pesada viga, no puede hacerlo porque no ha comido nada. Su última cena fue su última cena, su última comida. Lo han azotado hasta el borde de su vida. No ha dormido nada y se cae. Y la ley romana era que un soldado romano podía obligar a cualquier civil a llevar cualquier carga por 1 milla terrestre. 1000 pasos. Era un hombre muy amable el que recorrería 2 millas. Pero el soldado romano podía decir 1 milla, 1000 pasos, lleva esto. Y el soldado romano, mirando a su alrededor con tacto, pensó que era mejor no usar un judío, podría causar problemas. Y Pilato nos podría decir, mira lo que has hecho. Así que miró a su alrededor y vio a un africano. Un hombre llamado Simón o Simeón. Y agarró a este africano, pudo verlo agarrándolo por el pescuezo y diciéndole, levanta esa cruz, lleva esa cruz. Y el africano escogido como una bestia de carga por su color, toma la cruz, comienza a cargarla. Jesús vendría primero y Simón o Simeón, mientras cargaba la cruz, vería la espalda de Jesús todo el camino, tambaleándose. Y supongo que comenzó a preguntarse algo como esto. Me pregunto qué ha hecho este hombre, pobre hombre, realmente lo trataron duro. Y ese africano se interesó en Jesús, tanto que se menciona 2 veces más en el resto del Nuevo Testamento. Marcos lo menciona en su Evangelio y dice allí Simón, que fue el padre de Rufo y Alejandro. Obviamente era conocido por los primeros cristianos en la iglesia. Así que este Simón se convirtió en cristiano y sus 2 hijos se hicieron cristianos. Y se menciona en Hechos 13, donde ahora está en un lugar llamado Antioquía, y es parte de una reunión de oración que va a enviar a Saulo y Bernabé, y dice que
5 personas estaban orando, y entre ellas estaba Simón el negro, el hombre negro. Ahí está de nuevo. Aquí hay un hombre que, en contra de su voluntad, fue metido en el cuadro, que salió por curiosidad, pero se vio envuelto, y tan envuelto que se relacionó al hombre que subía tambaleándose por la colina, enfrente de él. Se convirtió en cristiano y en un padre cristiano, y en un padre de cristianos. ¿Es esa tu historia hoy? Salís por curiosidad al principio, solo para ver qué está pasando, y te preguntas de qué se trata todo esto. ¿Y quién es este Jesús? ¿Por qué murió así? Y luego, viendo la verdad y comenzando una vida cristiana en un hogar cristiano. Ese era Simón. Ahora, en este punto, doblaron una esquina y había un grupo de mujeres ahí. Y ellas estaban llorando y lamentándose. Eran mujeres que habían conocido a Jesús en el norte. Lo veían ahora, 33 años, un hombre quebrantado, y lloraron por él. Ahora, lo único que está fuera de lugar en la cruz es lástima por Jesús. No se cuenta la historia del Viernes Santo para que tengamos piedad de Jesús. Eso es lo que estas mujeres estaban haciendo, y lloraron por él. Y él dijo, oh, mujeres, lloren por ustedes. No por mí, por ustedes. Y luego dijo esta cosa muy rara, que a mucha gente le ha resultado difícil entender. Si hacen estas cosas cuando la madera está verde, ¿qué sucederá cuando esté seca? Es el dicho de un carpintero. Tienes que entender la carpintería para entender por qué estas palabras de carpintería brotaron de él. Después de todo, cargaba una viga de madera y un soldado cerca de él cargaba un martillo y clavos. Esas eran las herramientas de su oficio, y aquí estaba. Y estaba de vuelta en el taller de carpintería y estaba imaginando y recordando cómo al tomar una pieza de madera, que no debería estar completamente seca, que no estaba estacionada, como decimos, tendría savia verde y él estaría tratando de astillarla y tratando de cortarla, y tan pronto como pusiera una cuchilla para hacerlo, simplemente se rompería. No cortaría, no pasaría a través de la madera, estaba verde. Así que descarta esa pieza y toma una pieza que esté seca, estacionada y madura. Y luego le da forma y corta esto. Y él está diciendo, me están mirando a mí y están viendo un trozo de madera verde que no está listo para ser cortado, que no está listo para ser perforado. Soy inocente. Como decimos, somos verdemente inocentes. ¿Qué crees que te pasará cuando estés maduro para esto? ¿Qué crees que le sucederá a esta ciudad y a ti y a tus hijos y a tu marido y a tus nietos? ¿Qué les sucederá cuando estén maduros para el juicio romano? Me ven rodeado estos soldados romanos con un martillo y clavos. Van a atacar mi cuerpo con esas herramientas, pero soy madera verde. Pero estaba mirando el día en que su rebelión contra Roma sería tan madura que Roma cortaría la ciudad. Y él estaba mirando más adelante, a los días en que el mundo entero estará tan maduro para el juicio, que la gente literalmente va a llamar a las colinas y a las montañas y dirá, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Si le hicieron esto a Jesús cuando era inocente, ¿qué pasará con los culpables? Si hicieron esto en esta etapa de la historia, ¿qué pasará al final de la historia? Eso es lo que Jesús está diciendo. No piensen en mí, piensen en ustedes mismos, piensen en su futuro, lloren por ustedes mismos. Pongan la cruz en su propio corazón y pregúntense, ¿estoy listo para el futuro o estoy madurando para el juicio como un trozo de madera sazonada, esperando que el hacha caiga? Entonces, ¿estamos entre las mujeres que han tenido simpatía? ¿O somos Simón, que de alguna manera ha sido arrastrado y nos encontramos dando una respuesta? Pasemos a la tercera etapa, la crucifixión en sí. Supongo que la crucifixión es la muerte más terrible que jamás se haya ideado. Nunca he visto a nadie crucificado. No sé si podría soportarlo. Hubo un chico crucificado en Hampstead Heath hace unos 3 años, ¿recuerdan? Se lo llevaron y le clavaron las manos a un árbol. Una banda de asaltantes.
Lo dejaron ahí. Afortunadamente lo encontraron después de 2 horas y lo llevaron al hospital y está bien, aunque sus manos tendrán clavos perforados por el resto de su vida. Pero está bien. La crucifixión no mata. Lleva a la muerte, pero no mata. Muy brevemente, es tan fuerte clavar a una persona que se debate entre 2 alternativas terribles. Una es facilitar la respiración presionando las piernas y tomando el peso del cuerpo sobre los pies para que puedas respirar, pero eso causa un dolor tan insoportable a través de los clavos que es preferible relajarse, en cuyo caso los pulmones se estiran por el peso del cuerpo y se dificulta la respiración y se llenan de líquido y un hombre puede atragantarse y entonces alternativamente se estira y se dobla, tratando de aliviar el dolor y tratando de respirar. Es una muerte horrible. Por lo general toma 3 o 4 días. El récord fue de 7 días que un hombre sobrevivió en una cruz. Pero para Jesús fueron 6 horas. Fue muy poco. Pilato se sorprendió cuando descubrió que solo fueron 6 horas, y él estaba muerto a las 3 en punto. Pero por supuesto Jesús murió en el momento preciso que Dios eligió para él. Y en esas 6 horas pasó por la peor agonía por la que cualquiera haya pasado, en 7 días en la cruz, porque pasó por el infierno. A las 9 en punto de la mañana, llegó hasta las 3 menos 10 y está en esa cruz desde las 9 de la mañana. A las 9 lo crucificaron y lo pusieron con 2 delincuentes comunes para humillarlo. Le quitaron la ropa y lo clavaron en la cruz y lo pusieron arriba. Y ahora hay 2 grupos más de personas. Hay uno que está lleno de burla y hace una broma de todo el asunto y se ríe. Es todo un grupo, incluye a los gobernantes, incluye a los soldados, incluye personas en la multitud, y están burlándose de él, con algo con lo que el diablo se había burlado de él 3 años antes, cuando tenía mucha hambre. Estaba dolorosamente hambriento. 3 años antes. El diablo le había dicho, sálvate, convierte las piedras en pan. Y si Jesús se hubiera rendido entonces, seguramente se habría dado por vencido 3 años después. Cuando el diablo lanzó a la boca a la gente y dijo, sálvate a ti mismo. Y Jesús podría haber bajado de esa cruz tan fácilmente como yo les hablo ahora. Tenía el poder todopoderoso y podía haber bajado de esa cruz. Y podría haberlos borrado todos tan fácilmente con una sola palabra. Había 10.000 ángeles flotando sobre su cabeza, a los que podía llamar en cualquier momento. Y sin embargo, Jesús permaneció en la cruz y continuaron riéndose de su debilidad, porque pensaron que estaba indefenso. Y todavía hay gente que se ríe de Cristo. No todos directamente, pero aunque algunos sí. He oído gente que se burla de Jesús y se siente como que te atravesaran con un cuchillo. Pero se ríen de Cristo, riéndose de los cristianos. En cuanto se ríen del más pequeño de estos, sus hermanos, se ríen de él. Y se ríen de la debilidad del cristianismo. Y se ríen de la pobreza de los cristianos. Y se ríen de la impotencia de los cristianos en el mundo. Y esa es la misma burla. Sálvate. La misma burla. El mundo todavía lo trata como una broma. Algo de lo que reírse, algo que tratar con desprecio, un ligero entretenimiento ridículo. Supongo que no haya nadie aquí que ha venido con ese estado de ánimo hoy. Así que sigo adelante al criminal. Uno de los criminales se unió a los que se burlaban de él, también, pero el otro no. Él fue condenado por su propio pecado, fue condenado por la justicia de Cristo, fue condenado por el juicio venidero. Sintió que se lo merecía todo. Era un hombre que había visto la verdad. Era el único hombre en toda la multitud que se dio cuenta de lo que estaba pasando. La única persona que entendió el letrero sobre la cabeza de Jesús. Porque cuando clavaron el cuerpo en la cruz, clavaron también la etiqueta de su crimen, por encima de la cabeza. Allí estaba, pueden haber visto pequeños crucifijos con INRI. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín. Pero estaba en 3 idiomas, latín, griego y hebreo. Latín, el idioma del sistema de administración más grande que el mundo haya visto jamás. Griego,
el idioma de la cultura más grandiosa que el mundo jamás haya visto, y hebreo el idioma de la religión más increíble que el mundo jamás haya visto. Y en esos 3 idiomas su crimen estaba ahí. Este es el rey de los judíos. Y el criminal, por un lado, leyó esa nota y dijo, yo lo creo, eres un rey. Y vas a tener un reino. La fe de este hombre es increíble. Mirar a un hombre moribundo, clavado en una cruz, y poder decir, vas a tener un reino. ¿Podrías encontrarme un rinconcito para mí? Tremenda fe. La única persona que creía que este era el principio, no el final, la única persona que podía ver a través de la cruz hasta la corona. El único. Y entonces dijo, Señor, ¿podrías encontrar un pequeño lugar para mí en tu reino? Y obtuvo una hermosa respuesta. Hermosa. La palabra paraíso no es sinónimo para cielo o reino. Significa una parte muy especial del reino. Es una palabra persa que significa el jardín del rey, el jardín del palacio. Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, el Reino Unido. Pero solo hay una parte que es el paraíso, y ese es el jardín del Palacio de Buckingham. Y es posible que algún día los inviten a una fiesta en el jardín, no lo sé. Si te invitan, estás en el paraíso terrenal. Y Jesús le dijo a este ladrón, que sabía que no merecía ningún lugar, ni siquiera el asiento trasero. Simplemente vino humildemente, con fe, y dijo, Jesús, ¿podrías encontrarme un pequeño lugar en tu reino? Y Jesús dijo, ¿un pequeño lugar? Estarás en mi primera lista de honores para la primera fiesta en el jardín del palacio hoy, porque eres el primero en ver mi reino. Hoy. No solo en el futuro. Hoy vas a caminar conmigo en el jardín del rey. Esa podría ser tu historia. Si has visto a través de la canción y la historia y visto más allá de la cruz hasta la corona, y has visto el reino que este rey va a tener, él usa una corona de espinas este día, pero un día tendrá corona, muchas coronas. No tiene ropa ahora, pero un día tendrá túnicas de un rey. Señor, acuérdate de mí. Y Jesús virtualmente le dice, como si pudiera olvidarme, como si pudiera olvidarte. Así que llegamos a la escena final de este drama. Cada palabra y frase es importante. El sol salió al mediodía. No fue solo un eclipse, porque duró 3 horas enteras. Oscuridad total. Él murió a las 3 en punto, que era la misma hora en que se levantaban cuchillos en miles de tiendas y cocinas, y un cuchillo atravesó directamente la garganta de un cordero a las 3 en punto de ese día, el 15 del mes de Nisan de ese año. Fue el día de Pascua, y los corderos eran sacrificados a las 3 en punto para que pudieran estar preparados para la cena de Pascua en la noche, y desollados y eviscerados y asados más tarde. Así que, a las 3 en punto, el mismo minuto en que miles de corderos de Pascua estaban siendo degollados, Jesús entregó el Espíritu y murió. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso no fue casualidad. Jesús dijo, yo tengo poder para dar mi vida. Y créame, fue Jesús quien decidió morir a las 3 de la tarde. Había terminado todo lo que había venido a hacer. Había pasado por todo el sufrimiento requerido de él por el Padre, y más, porque había sufrimiento dado a Jesús que el Padre nunca ordenó. El Padre planeó la crucifixión, pero el Padre no planeó el escupir y la flagelación. Eso fue una idea agregada del hombre. Es un pensamiento aleccionador que cuando se inmolaban los corderos y se inmolaron todo el sacrificio del Antiguo Testamento, su sangre se derramaba en un momento y morían en un momento. No había sufrimiento persistente. Pero cuando el Cordero de Dios fue inmolado, fue torturado durante horas antes. Dios requería su sangre y esa sangre se derramó. Así que murió a las 3 en punto.
El velo del templo, que era una cortina magníficamente bordada de 40 pies de alto y muchos pies de ancho, que había colgado en el templo durante siglos y que había velado a Dios de la mirada común y mantuvo a la gente afuera. Solo una vez al año el sacerdote atravesaba esa cortina y veía donde vivía Dios y veía la gloria. Pero fue rasgada de arriba abajo, no por manos humanas, sino por manos divinas, de arriba a abajo. Y cuando fue desgarrada, el sacerdote entró y no había nada allí. Dios se había ido, se había marchado, había abandonado toda la escena. Por eso se quedaron a oscuras. Por supuesto, donde está Dios hay luz. Donde está Dios no hay oscuridad. El infierno es oscuro y fue un infierno en la tierra durante 3 horas. Y Dios había abandonado hasta a su propio Hijo. Dios no podía estar en esto. Lo había planeado para nuestra salvación, pero Dios había dejado solo a Jesús. Así que parecía que el templo estaba vacío, el cielo estaba oscuro, y luego vino ese grito terrible en el que Jesús probó el infierno y gritó lo que otros algún día clamarán: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta en el caso de Jesús fue lo contrario de lo que será al final en el caso de otros. En el caso de otros, Dios dirá, por tu pecado. Pero en el caso de Jesús, Dios dijo, por el pecado del mundo. Las mujeres fueron las últimas en la cruz y el domingo veremos que fueron las primeras del sepulcro. Pero hay 2 personas más que entran en escena ahora. Me pregunto si hay alguien aquí que se ajuste a estos 2. Uno es un sargento mayor del regimiento, un tipo grande y duro con uniforme. Ha estado a cargo del escuadrón de ejecución. Ha sido un momento difícil con la multitud, pero ha hecho su trabajo. No le gusta hacerlo, es un buen hombre básicamente, y tienes que terminar con estas cosas. Y entonces puso a estos 3 en sus cruces y los vio, y era su trabajo. Pero cuando se sentaba a mirar, tuvo que quedarse ahí hasta que estaban muertos para ver que nadie viniese y sacase los clavos y los liberase. Mientras observaba a estos 3, llegó a una conclusión. Mientras escuchaba hablar al hombre en el centro, comenzó muy lentamente, paso a paso, a darse cuenta de la verdad. El primer paso fue cuando dijo, este era un buen hombre. Hay sangre inocente en nuestras manos. En realidad hemos matado a un hombre que es inocente. Y luego, por otro evangelio, sabemos que dio un paso más y dijo, este era el Hijo de Dios. Y un sargento mayor del regimiento romano fue el primer gentil en sentir el efecto de la cruz. Hay uno más, y este era un hombre llamado José, un hombre que siempre había tenido miedo de salir directamente por Jesús. Había hablado por él en el concilio, había votado en contra de su muerte, hizo lo que pudo, pero no pudo manifestarse. Era un hombre en cierto sentido que salió a la luz cuando era demasiado tarde. Se puso de pie para ser contado cuando Jesús estaba muerto. Y cuando Jesús estaba muerto, vino y dijo, ¿puedo tener su cuerpo? Tengo una tumba y quiero darle un buen funeral. Es una pena cuando nos damos cuenta después de que alguien ha muerto que queríamos hacer tanto por ellos. Gastamos en flores que el muerto no puede apreciar. Cosas bonitas que decimos sobre las personas cuando se han ido. ¿Qué estímulo habría sido si las hubiéramos dicho mientras todavía estaban alrededor? Y entonces el funeral fue el punto en el que José de Arimatea se asomó. Si tan solo hubiera sido antes. Pero era un hombre al que no le gustaba enfrentar el costo. Era un hombre que prefería hablar de noche. No quería que sus colegas supieran que había tenido conversaciones con Jesús. Así que lo mantuvo bien escondido. ¿Hay alguien aquí esta mañana o esta tarde más bien, quién es un poco como José de Arimatea? No estás brillando para el Señor donde trabajas y en casa no estás bien. Tienes conversaciones secretas con Jesús por la noche y todo. En algún momento, en el futuro, vas a salir adelante por Jesús. ¿Pero por qué no ahora? ¿Por qué dejarlo hasta que sea demasiado tarde? José de Arimatea finalmente dijo, yo me identifico con Jesús. Lo voy a enterrar en mi propio jardín. ¿Alguno de ustedes sabe a quién me he dejado? Levanten la mano si saben. Me he dejado a una persona. Bueno, unos pocos. Bueno, su nombre es muy interesante. Su nombre, como les dije el domingo pasado, era Jesús. No ese. El otro.
Había otro en esa historia. Jesús, Barrabás. Jesús Barrabás. Y saben que era culpable. Culpable de cada uno de esos cargos de lo que Jesús estaba siendo acusado. Jesús estaba siendo acusado de rebelión, insurrección, elegirse como líder, y Barrabás había hecho todas esas cosas. Y Barrabás merecía morir. Y Barrabás de repente se encontró libre. Estaba seguro de morir. Y ahora se encuentra libre. Estaba seguro de morir y ahora se encontraba en las calles, y a menudo me pregunto si encontró el camino hasta la colina del Calvario. Si fue y miró a la cruz que debería haber sido suya. ¿Tocó esa cruz y dijo, ¿debería haber estado yo clavado en ella? Les digo esto, Barrabás somos todos los que creímos en Jesús. Barrabás era el único hombre que podía pararse al pie de la cruz y decir, tú estás en mi lugar. Estás donde yo debo estar. Y lo que he hecho merece lo que tú estás recibiendo. Si aún no te viste a ti mismo, espero y oro para que cada uno de ustedes se vea aquí ahora, porque la verdad es que lo que he hecho con la vida que Dios me ha dado, no merezco vivir. Y ustedes tampoco. Pero, avergonzado y burlándose, grosero, en mi lugar condenado se quedó. Selló mi perdón con su sangre. Aleluya. ¡Qué Salvador! Y si no estoy en otro lugar, puedo arrodillarme en el lugar de Barrabás y decir, Él murió en mi lugar. Y si puedes decir eso y decirlo en serio, eres cristiano. O puede que no seas muy bueno, puede que tengas un largo camino por recorrer para ser como Cristo, pero eres un cristiano. Si puedes decir eso con Barrabás. Bueno, hemos mirado la cruz, miramos la gente. ¿Estabas tú allí cuando crucificaron a mi Señor? ¿Estabas tú allí? Sí, estábamos todos allí. Señor, ahora déjanos a tus siervos partir en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado ante la faz de todos los pueblos, para que sea luz para alumbrar a los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel. Amén.